Muy buenas noches, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa le damos la bienvenida a una capacitación virtual. Recuerda que este es un espacio digital creado por Aceros Arequipa para dar conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en tu trabajo y también te permitirán enriquecer tus conocimientos para así poder construir viviendas seguras. Estimados amigos, hoy nuestro amigo, el profesor Germán Palomino, expondrá el tema Proceso constructivo para estructuras especiales, columna circular, primera etapa. Antes de iniciar, solo quisiéramos recordarles que la idea de ese espacio es que todos podamos aprender, y para eso podemos tener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa, a través de los comentarios del Facebook. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de esta charla pueden ir colocando sus consultas en los comentarios del Facebook, las cuales serán atendidas por el profesor Germán al final de la charla. Es importante que elaboren bien sus preguntas y así puedan ser resueltas al final. Si gustan, pueden hacer referencia a la diapositiva para que Germán en las respuestas pueda dirigirse a la diapositiva y hacer una mejor explicación y así no quede dudas y todos podamos aprender. Recuerden que también entregaremos un certificado virtual para quienes aprueben un breve cuestionario solamente de 5 preguntitas. Esto será al final de la charla. Para eso es importante que estén atentos a cada una de las explicaciones que va a desarrollar nuestro amigo Germán. Hoy, 6 de agosto, es un día especial para nuestros amigos y hermanos bolivianos, quienes están celebrando un día más de independencia nacional. Un fuerte abrazo para todos ellos y pásenlo de la mejor manera posible. Acá sus hermanos peruanos los saludamos fraternamente. Ahora sí, lo dejamos con nuestro amigo Germán Palomino. Germancito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlitos, buenas noches amigos, buenas noches a todo nuestro Perú, a todos nuestros amigos que están presentes hoy en nuestra capacitación, llenándose con esa ambición de querer llenarse de conocimientos. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de pasar al tema, saludar también a nuestros hermanos bolivianos, un afectuoso abrazo a todos mis hermanos bolivianos que hoy están de aniversario patrio. Por la coyuntura misma de estos tiempos, ya habrá momento de celebrarlo. Mis felicitaciones nuevamente, amigos y hermanos bolivianos. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, ojo, en la cual vamos a desarrollar una sesión virtual de proceso constructivo para estructuras especiales. Columna circular, parte 1. Claro, ya no tenemos esa sección o cuadrada o rectangular, que lo hemos estado viendo en todos los procesos constructivos en los webinars anteriores, lo hemos estado tratando. Por eso ahora es una estructura especial, es una columna circular, donde le vamos a enseñar a desarrollar desde un inicio. Vamos a aprender a desarrollar tanto para la estructura, para una columna circular con estribos, o para una columna para suncho. Entonces vamos a nuestro contenido. Mi agenda, lectura de planos, cálculo de corte de fierro para estribo circular, cálculo de corte de fierro para suncho, y nuestras conclusiones. Nuestra columna circular, típicas, convencionales, con nuestra zapata, nuestro cimiento, y el elemento vertical. Lo hemos hecho con esta presentación muy didáctica. Y acá lo vemos, nuestro famoso suncho, que va a envolver el esqueleto. Va a envolver ese elemento. Le hemos quitado el recubrimiento, el concreto que rellena todo este elemento para notar el suncho. Entonces vemos
estas columnas circulares, en la cual hoy día vamos a aprender a realizarlo. Pero ¿qué nos dice nuestra norma E70, albañilería? En su artículo 11.4 nos dice lo siguiente: los estribos a emplear en las columnas de confinamiento deberán ser cerrados a 135 grados. Ese es el típico, el convencional, el que conocemos todos nosotros, amigos. Todos nosotros conocemos este estribo, que son los de sección cuadrada o rectangular. Lo conocemos, lo hemos tratado en los webinars anteriores también, tanto en un elemento vertical como en un elemento estructural horizontal. Después nos dice, pudiéndose emplear sunchos que empiezan y terminan con gancho estándar a 180 grados doblado en el refuerzo vertical. Eso nos dice la norma E070 de albañilería. Nuestros estribos clásicos, visto en elevación, donde tenemos el refuerzo vertical y el estribo, y tenemos en planta. Ese es lo convencional, por decirlo. Nuestro estribo, en este caso, es un estribo cuadrado, con 8 fierros principales. Ya sabemos, y lo hemos dicho también anteriormente, los profesionales ponen por un gran esfuerzo llamado corte nuestros estribos. Para nosotros, y todos los maestros que están involucrados en la construcción, la función principal de mi estribo es dar forma al elemento estructural, sea elemento vertical o sea elemento horizontal. Nos da la forma. En este caso es un cuadrado. Acá vemos también una imagen en elevación del suncho, de nuestro famoso suncho. Vemos cómo va en forma de zigzag, elevándose. Y vemos también nuestro refuerzo vertical. Esta es elevación. Y en planta vemos nuestro suncho, una circunferencia, visto de planta, es una circunferencia. Y acá vemos esa espiral, porque en sí esto es una espiral. Dice de un punto cero y se me levantó. Eso es nuestro famoso suncho, un estribo. Tiene un punto de inicio y un punto de final, de acuerdo a las alturas. Y acuérdense que la varilla mide 9 metros. Entonces, nuestro suncho, tenemos dos formas de estribos, ¿no? Los convencionales con ganchos. Y también tenemos los famosos sunchos. Ojo, el estribo, hay estribos circulares con gancho que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestra sesión virtual. Como siempre, vemos nuestra lectura de planos. Germancito. Dime, Carlitos. Discúlpame que no te entendí esta parte de acá sobre el tema de las columnas. Ahora estamos hablando de columnas circulares. Entonces los estribos ya obviamente ya no van a ser cuadrados, sino van a ser circulares, ¿no? Así es, Carlitos, así es. Y esta pieza que es media, que parece un resorte, ¿cómo dices que se les llama? Suncho, reciben el nombre de suncho, son estribos. Acá en el artículo que le he leído, acá lo dice, pudiéndose emplear sunchos que empiezan y terminen con gancho estándar a 180 grados, doblado en el refuerzo vertical. Entonces, este elemento se llama, su nombre técnico, suncho. Así es, Carlito. Germancito, una consulta más, ya que estás hablando de la norma de albañilería. Entiendo yo que para nuestros amigos bolivianos ellos también tienen su propia norma de albañilería, ¿no es así? Así es, cada país tiene sus normas, ¿no? Así como en el Perú existe, nuestra norma es 070 en albañilería, ellos también tienen que tener su norma donde le van a especificar, de acuerdo a sus criterios técnicos que ellos tienen, van a tener también sus artículos, su norma y sus artículos, donde van a definir ellos este elemento. Nosotros acá en Perú, de acuerdo a lo que nos dice nuestra norma y su artículo,
se llama sunchos. Así es, Carlitos. Claro, lo que me mencionaste ahora en la mañana cuando estuvimos revisando todos esos temas es de que se basaban en una norma internacional que muchas veces, que el caso de nuestro país sea adecuado a esta norma, ¿no es así? Así es, todos nos basamos en las normas americanas y de ahí proviene todos estos reglamentos, todos estos artículos que nosotros lo tenemos acá por ser un país que tenemos esa gran falla geológica, que a cada momento tenemos sismos, entonces tenemos que tener una norma especial. Toda esta zona, sabemos muy bien que sufrimos de terremotos. Entonces nuestras estructuras tienen que estar diseñadas en base a normas que sobredimensionen nuestro acero para que pueda soportar nuestras estructuras, esos grandes sismos que podemos sufrir en cualquier momento, Dios no quiera, ¿no? Pero está basado en normas internacionales y se respeta eso, ¿no? Así es, Carlitos. Perfecto, Ramírez. Entonces, lo que vamos a ver ahora es más o menos cómo es que se desarrollan los estribos circulares, sean independientes o también los famosos sunchos, ¿no es así? Así es, vamos a aprender, ¿no? Aprender cómo lo vamos a realizar, esa tarea para hacer nuestras columnas, o con estribos circulares o con suncho. Hoy día vamos a ver ese tema muy, muy interesante, Carlitos. Qué interesante, Carmencito. Te dejo continuar. Muchas gracias. Gracias también. Empezamos viendo nuestra lectura de plano. Vemos el elemento con su parrilla, en un elemento vertical, en elevación, ¿no? Que es una columna circular con estribo. Dice, cuando se indica en el plano una columna circular con estribo y ganchos. Sí. Lo tengo en elevación. Es típico, igualito que una columna convencional, de sección cuadrada o rectangular. Va a tener su confinamiento, ¿no? Empezando con, que lo hemos visto la semana pasada también, el famoso 1:5, y el resto de acuerdo al cuadro de columna, especificaciones técnicas, detalle y toda esa cosa que hemos aprendido la semana pasada. Acá ya directo me he ido a las cotas, ya acuérdense que en todo lo que es el proceso constructivo nunca vamos a empezar viendo acabados, vamos a empezar viendo estructuras. Entonces tengo que quitarle toda la vestidura para que quede este elemento en bruto, y después cuando vienen los acabados debe de respetar las medidas de acuerdo al plano de arquitectura. Entonces acá ya lo tenemos, vean, es elemental, para un nivel lo hemos preparado, ¿no? Tenemos 2.87 libre desde el fondo de la losa hasta la altura del vacío de mi cimiento, en este caso una zapata. Ya les he dicho, son dos elementos que se construyen en diferentes tiempos. Primero se construye la zapata y después el elemento de la columna. Entonces, los estribos circulares con ganchos van espaciados, idénticos que una columna, de acuerdo a lo que nos diga el proyectista o el calculista. Entonces, va a estar en nuestro cuadro de columna ese dato. Lo vemos de planta, ¿no? Su parrilla, el estribo circular, sus ganchos y la posición de los bastones de mis fierros principales. Ojo, y acá quiero recalcar otro. Esto es más por dibujo, porque no tiene nada que ver la posición de los bastones en mi estructura. Pueden ser horizontales, pueden ser verticales o pueden ser encontradas también. O sea, no tiene nada que ver eso. Ojo, entonces esto es más para indicar, ver los 6 fierritos, en este caso 5 fierritos, que me está indicando mi vista de planta. Habíamos visto también la semana pasada el cuadro de columnas. En este caso es una columna C3, sección 0.25, el diámetro. Esta línea es el diámetro. Amiguitos, hoy en este tema vamos a hacer un recordatorio un poco de nuestra aritmética, de nuestra geometría elemental, que lo tenemos presente en todo lo que estamos en construcción, tenemos presente toda nuestra aritmética, toda nuestra geometría elemental. Entonces vamos a recordar hoy día esas partecitas en las cuales vamos a hablar, y eso lo vemos siempre, ojo, porque está inmiscuido en todo lo que es construcción, perímetros, ganchos, ángulos,
Y en este caso vamos a tocar nuestra geometría elemental. Diámetro. En este caso, esta circunferencia nos dice el plano, el cuadro de columna, que tiene un diámetro de 0.25. Y diámetro es la mayor recta que yo puedo trazar en esta circunferencia exterior, ojo, en concreto. Pero también me dice la simbología de mi estribito circular con ganchos, diámetro de 6 milímetros, como ejemplo, en este cuadro de columna lo estamos teniendo. Y tiene una distribución de diámetro de 6 milímetros, uno que también lo hemos visto, la lectura, cómo interpretamos el confinamiento. Estribo circular de diámetro de 6 milímetros, 1 a 5, 5 a 10, y resto a 25 centímetros, o 0.25 metros. Primer nivel, segundo nivel, o primer piso, segundo piso. Nosotros lo vamos a tener hasta nuestro primer nivel. Y estos datos son de cajón, nuestras especificaciones generales o técnicas. Me interesa mucho que lo que hemos resaltado en rojo, que el recubrimiento tiene 3 centímetros, para este caso. 3 centímetros. Los ganchos de los estribos tienen 10 centímetros, ojo, cada uno. Ganchos de mis estribos tienen 10 centímetros cada uno. Cálculo de corte de fierro para estribo circular. Vamos a determinar para nuestro estribo circular con ganchos su medida. Le decía yo, vamos a recordar nuestra geometría elemental básica. Una circunferencia, y decía que el diámetro es la mayor recta que yo pueda trazar en una circunferencia, el diámetro. Y ahí lo tengo de rojo. Y ese diámetro, esta circunferencia también tiene un radio, que es del punto central, es la mitad de mi diámetro. El radio es la mitad de mi diámetro. Entonces lo tengo el radio y el diámetro. Les decía que vamos a recordar un poco. Nuestra fórmula para encontrar una longitud de una circunferencia, ojo, para encontrar la longitud de una circunferencia, o sea, quiero saber cuánto mide este círculo. Tengo dos fórmulas, amiguitos. La longitud de la circunferencia es igual a pi por diámetro. O puede ser la longitud de la circunferencia igual pi por r por 2. ¿Por qué 2 acá? ¿Por qué r? Porque r es 2 veces diámetro. Es 2 veces r. ¿Por qué? Porque tengo acá 2 r's. Porque el radio es la mitad de mi diámetro. Entonces, si yo aplico cualquiera de estas fórmulas, voy a encontrar la longitud de mi circunferencia. Si reemplazo la leyenda, me dice la longitud de circunferencia, LC, pi, diámetro, D mayúscula. R minúscula igual radio. D, diámetro del estribo circular. Y la longitud total. Desarrollamos. El diámetro del estribo circular me dice que tiene 25 centímetros el diámetro. Menos 6 centímetros. ¿Pero por qué 6 centímetros? Porque tengo que descontar 2 veces el recubrimiento de cada lado. 3 centímetros más 3 centímetros son 6 centímetros. Este es el recubrimiento. Si yo hago mi operación de resta, voy a quedarme con una longitud exterior de diámetro de 19 centímetros. O sea, mi estribo de afuera a afuera va a tener un diámetro de 19 centímetros. ¿Por qué le digo de afuera a afuera? Porque tengo un espesor del diámetro de mi acero. Entonces encontré 19 centímetros, ojo, calculando la longitud de la circunferencia. Aplico la primera fórmula, amiguitos. Si reemplazo, le estoy dando este valor, ojo, los que conocen y saben también conocen
este número pi es 13.1416 al infinito. Estoy tomando estos 4 decimales. Algunos lo pueden tomar 3.14, algunos 3.15, ya es de acuerdo a cómo lo toman. Estoy tomando 3.14 por 19 centímetros. O sea, estoy tomando esta primera forma, pi por d. 3.146 por 19 centímetros. Y tengo una longitud de mi circunferencia de 59.7 centímetros. O sea, 59 centímetros con 7 líneas. Lo redondeo, pues, porque línea van, línea viene. Entonces tengo, lo redondeo a 60 centímetros. Ojo, 60 centímetros. Con la segunda fórmula, si aplico la segunda fórmula, pi por 9.5, ¿por qué 9.5? Porque es la mitad, o sea, el radio, la mitad de mi diámetro, que es 19. 9.5 centímetros por 2, se aplica esta fórmula. Y va a dar el mismo resultado. O sea, cualquiera de las fórmulas que ustedes aplican y reemplacen, le va a dar siempre el mismo resultado. ¿Qué encontré? La longitud de mi circunferencia. La longitud de mi circunferencia. Sumo 2 ganchos, porque tiene ganchos, y los ganchos, si hice la lectura de las especificaciones técnicas, me decía que tengo 10 centímetros por cada uno de ellos. Entonces, la longitud total, 60 centímetros, más 10 centímetros, más 10 centímetros, es igual a 80 centímetros. Esta es la longitud de corte de fierro para mi estribo circular. Es la longitud. Acá vemos, ahora pasamos al siguiente tema, que es la columna circular con ganchos, con sunchos, perdón, con sunchos. Cuando se indica en el plano una columna circular que está compuesta por sunchos, que vienen a ser nuestros estribos, en forma de espiral. Tiene un punto de inicio y un punto final. En la parte inferior se inicia y esto va girando hasta llegar pasado nuestra losa. Y va girando. Esto no tiene cortes. Ojo, es un solo elemento. También tengo las medidas acá. Vean, tengo 3 metros. Y me dice que esto debe empezar del 0.30 en la parte inferior. O 0.70 de mi solado hacia arriba. Desde este punto, si yo sumo, hago esta sumatoria, 3.30. Hasta acá. 3.30. Entonces tengo esta altura. Eso lo veo yo en mi elevación. Esta es mi elevación de ese suncho, cómo va a ir girando. Visto en planta, me especifica que lleva 6 fierros principales. Vean la posición de los bastones, ya les he dicho, es más para la explicación, más para mi presentación. Ahí tiene 6 fierritos. Y ahí se ve la circunferencia de mi suncho, visto en planta. Elevación y planta. Si yo lo observo ya de planta, me dice mi detalle, que tiene un diámetro, esta columna de 0.30 o 30 centímetros. Tiene ese diámetro. Ese diámetro tiene mi columna circular con suncho. Muy diferente a mi elemento que habíamos visto hace un momento de estribos. Muy diferente. La simbología que viene en mis planos, y cuando yo vea esta simbología, quiere decir que es un suncho. Diámetro de 3/8 de pulgada a cada 0.10 metros. Vean, vean amiguitos. La simbología de suncho. Esto me indica que es un suncho. No es un estribo circular. Ojo. Es una espiral, vean. Es como un resorte. Diámetro de 3/8 de pulgada a cada
0.10 metros. O sea, ese espaciamiento que va a tener ese suncho va a ser 10 centímetros cada uno de ellos. Y dice que lleva 6 fierros de diámetro de 5 octavos de pulgada. Hace un momento le decía, la matemática está, la ciencia se está aplicada a todo lo que es construcción, amigos. Todo lo que estamos involucrados en construcción, sí o sí, debemos de saber nuestras matemáticas. Acá veo muchas cosas, porque veo en pulgadas sistema inglés, veo en 0.10 en el sistema métrico decimal, lo que nosotros utilizamos. Entonces es una combinación de conocimientos, ojo. Y las simbologías que decíamos la semana pasada, a cada cuánto, que lo conocemos como arroba, esto es a cada, en estructuras, esta simbología significa a cada, o sea, el espaciamiento, a cada cuánto voy a poner ese suncho, a 0.10 metros. También voy a tener mis especificaciones generales o técnicas, ¿no? Me dice que en este caso mi columna va a tener un recubrimiento de 4 centímetros. Ojo. Va a tener el recubrimiento de 4 centímetros. Todos los elementos que conforman mi columna cuando lleva suncho. Desde un punto de inicio, lo que veíamos en el gráfico anterior, hasta el nivel superior de mi losa, ¿no? Donde vemos el sunchado continuo, refuerzo longitudinal, refuerzo transversal, que es el suncho, el refuerzo de la zapata, el nivel de cimentación, y vean que llevo acá yo mis separadores, mis dados, que es importantísimo. Y repito nuevamente, el recubrimiento en todo lo que es estructura se tiene que respetar sí o sí. Y más aún estos elementos verticales que llevan sunchos o son circulares por estética, muchas veces se hace acabado, o sea, concreto acabado, ya no se enluce, o sea, ya no se tarrajea. Entonces tiene que ser exacto, a la medida, porque si tenemos fallas y tenemos poco recubrimiento en este elemento vertical, ténganlo por seguro que después van a tener problemas. Y esto lo conversaba temprano con mi amigo Carlos, y he visto cómo no tenía el suficiente, tenía el recubrimiento, pero mínimo de un centímetro. Y ese centímetro provocaba que el alambre que amarraban, el alambre número 16, se pegara mucho a la carga del concreto caravista. Y cuando se comenzó a empastar ese elemento, ya acabada la columna, ojo, se comenzó a oxidar ese alambre. Y por toda la columna vertical se veían puntos amarillos. Y decíamos, ¿por qué? Sencillamente no tenía concreto, pues el alambre estaba expuesto. Y eso sale en los acabados. Comienza a oxidarse. Entonces tenemos problemas. El recubrimiento es vital para las estructuras. Ojo, un dato importante, no se debe interrumpir la continuidad del suncho. Ojo, falta muy grave, no se debe interrumpir el ensunchado. Debe ser continuo, continuo. No debemos interrumpirlo por ningún motivo. Todo debe ser continuo. Cálculo de corte de fierro para el suncho. Sí, dime, Carlitos. Discúlpame, tú sabes que yo tengo que estar siguiéndome el Facebook acá con las preguntas, y lo interesante justamente en esa diapositiva ahí. Dime, Carlitos. ¿No es así? ¿Es lo que se llama? ¿Cuál? Perdón. La unión de esos dos sunchos, porque lo que se trata y lo que no se permite es de que el suncho esté partido, o sean dos sunchos, ¿no? Claro, no haya discontinuidad. Todo tiene que ser continuo. Así es. Así es. Entonces, el empalme o traslape, ¿qué longitud debería tener? Mínimo, en este elemento vertical, me pide 40 veces su diámetro. Ojo, 40 veces su diámetro. Si es 3 octavos, Carlito, entonces el diámetro exacto de un fierro de 3 octavos de pulgada es 9.5 milímetros. Ya 1 centímetro, pues. Entonces multiplico 40 por 1,
por 1 centímetro. ¿Cuánto va a tener ese traslape entre suncho y suncho? 40 centímetros. Porque estoy poniendo que el diámetro del octavo, que es 9.5, lo estoy redondeando a 1 centímetro, entonces lo multiplico por 40, pues. Voy a tener 40 centímetros en ese traslape, Carlitos. Siempre, o sea, el traslape va de acuerdo siempre al diámetro del suncho. Así es. Por eso estoy siendo claro. 40 veces su diámetro. O sea, está en función, 40 veces la constante, pero lo que me va a cambiar es el diámetro de fierro, de acuerdo al diámetro. Así es, Carlitos. Más claro no podría ser. Te leo tus pensamientos, te leo desde la caja, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos, gracias. Ahora vamos al cálculo. Estábamos hablando del cálculo de corte de fierro para el suncho. Para el suncho. Y decía nuevamente, vuelvo al cuadrito recordando que esto es un diámetro y nuestro radio, ¿no? Geometría elemental. Entonces, acá me interesa, ¿qué me interesa? El diámetro. Lo tengo bien claro. El recubrimiento es 4 centímetros por cada lado. 4 centímetros quiere decir que de acá a acá hay 4, pero a la cara el estribo, ojo, y acá abajo también. Entonces voy a tener 8 centímetros, ¿no? Ahí lo veo de planta. Y no lleva ganchos. Entonces acá, amiguitos, quiero saber la longitud de este elemento. La longitud de este elemento interior. Lo que habíamos visto anterior también. Vamos a ir desarrollándolo. Calculando la longitud de circunferencia. Lo que le decía. El diámetro es 30, pero le descuento 8 centímetros. Igual 22 centímetros. O sea, le desconté por el recubrimiento, ¿no? Porque me dice que tiene 4 centímetros. Entonces voy a tener 22 centímetros de diámetro. ¿Ya? El diámetro del estribo circular va a ser 22 centímetros. Si yo le aplico, vean porque este dato es importantísimo, amigos, importantísimo. Si yo le aplico ya mi fórmula, la primera, la que hemos aprendido en la anterior, en el círculo, en la circunferencia en estribo con círculo, con gancho, perdón. Entonces, si vamos a aplicar la primera fórmula. Pi por D. O sea, pi por el diámetro es 3.1416 por 22, que es mi diámetro, 22 centímetros. De acá, acá. Hago las operaciones correspondientes y tengo 69.10 centímetros. Mi longitud de la circunferencia de mi estribo, voy a tener 69.10. ¿Por qué me interesa? Vamos a verlo. Vean, amigos, mi espiral, ¿no? Mi suncho tiene un punto de inicio y un punto final. ¿Cómo puedo yo saber la longitud de toda esta circunferencia? De todo este suncho, de toda esta espiral, ¿cómo puedo saber eso? Les voy a enseñar, amiguitos. Vamos a aprender acá. Voy a agarrar una porción. O sea, voy a agarrar mi primer 1 a 10. Esta altura. Porque dice que es a cada 10. Tengo un dato importantísimo ahí. Porque si yo retiro esta porción, voy a tener un cilindrito de altura de 10 centímetros. Esta altura de este punto y este punto es esta. ¿Cuánto tiene? 0.10. Me interesa. O sea, voy a tener un cilindro de altura de 10 centímetros. Vean, qué importante conocer eso. ¿Qué voy a hacer acá? Este cilindrito lo voy a abrir, lo voy a extender, amiguitos, lo voy a extender. Y va a ser, ¿qué? Un rectángulo que va a tener la longitud mayor, LC, que es la que habíamos encontrado, la circunferencia, tiene 69.10. Lo hemos encontrado. O sea, encontramos ese valor, por eso le decía yo anterior en la... Perdón, acá. Este dato para mí es importantísimo. Es la circunferencia, pero si yo abro esa circunferencia y la estiro,
voy a tener este rectángulo. ¿Y qué es ese rectángulo? Voy a tener un punto inicial, pues, un punto inicial y un punto final, que me parte en dos triángulos rectángulos. Vean, tengo 10 centímetros de altura y en esta base tengo la longitud de 69.10 centímetros. Datos importantísimos, pues, amiguitos. Datos muy importantes. Por eso les decía, vamos a aprender algo, vamos a recordar. Es algo bien sencillo, amiguitos. No nos complicamos, por eso les damos este material didáctico para aprender a encontrar esta longitud de este suncho. Entonces, estos datos, de acuerdo a cómo hemos ido desarrollando, vamos a encontrar eso. Entonces, vean, tenemos que encontrar este valor. Y ya creo que muchos de mis amigos ya se van dando cuenta por cómo lo vamos a obtener este valor. Porque si yo divido esto, va a ser un triángulo rectángulo. Necesito ese elemento, un triángulo rectángulo. Ojo, conocidísimo en geometría. Entonces, para esto también hay una formulita, amigos, que quizás algunos nos hemos olvidado. Acá lo vamos a hacer recordar. Donde aplica uno de los genios antiguos, Pitágoras. Bueno, ellos nos han hecho la vida muy fácil, porque perduran sus fórmulas algebraicas. Y él nos dice que para encontrar esta línea A, aplicamos esta formulita. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Pero si yo quiero encontrar A, porque me interesa encontrar A, sencillamente hago esto, amiguitos. Separo A y traslado mi raíz para obtener B al cuadrado más C al cuadrado. Y esa raíz va a ser mi solución. Ese va a ser el valor de A. Para despejar, solamente traslado la raíz para obtener de B al cuadrado más C al cuadrado nuestro resultado. Y vamos a ir desarrollando. Los datos, de acuerdo a la figura, la formulita que nos dice el amigo acá, y yo reemplazo, pues. Dice que esa A al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, o sea, este valor es 10. 10 al cuadrado, más 69.10 al cuadrado. Todo está en centímetros, amiguitos, para facilitar las cosas. Entonces, ¿qué hago? Despejo mi raíz, ¿no? La raíz, si elevo esto, voy a obtener que 10 al cuadrado es 100 centímetros, más, si multiplico esto, 69.10 por 69.10, tengo un valor de 4.774.81 centímetros. A es igual a la raíz de la suma de estas dos cantidades, de 4.874.81 centímetros. Y ustedes saben que la raíz, cuando uno busca una raíz, es un número aproximado que multiplicado por el mismo nos da este resultado, más, menos. Entonces, si yo hago, y ustedes lo tienen en todos los que utilizamos una calculadora, o buscar números tanteando, pero en la calculadora nos facilita pues las cosas, ¿no? Entonces, A, si yo le saco la raíz, va a tener 69.82 centímetros. Este valor lo he determinado empleando estas formulitas, amigos, que es algo bien sencillo, no es nada complejo. Por favor, aplíquenlo para encontrar qué cosa, la longitud total exacto de mi longitud del suncho. Entonces, es importantísimo saber el desarrollo de todas estas fórmulas, que son simples, no es nada complejo, amigos. Les pido bastante practiquen y aplíquenlo para obtener algo exacto, porque después vamos a ver por qué. Calcular medida de corte, ya lo sé, tiene 360 centímetros de altura, lo veíamos en nuestro corte y elevación. Ojo, hasta el fondo de techo nada más, lo estoy considerando hasta ahí, porque después tengo que sumarle el techo más el traslape posible que pueda darle yo. Pero voy a darle hasta el fondo de techo.
Entonces voy a tener 360 centímetros. 360 que voy a obtener, ojo. Entonces acá hago, ¿qué tengo que saber? El número de vueltas. Y el número de vueltas lo voy a hacer así de simple, amiguitos. Como sé que esto tiene 360 centímetros, lo voy a dividir entre 10 centímetros. ¿Qué es 10 centímetros? El espaciamiento, pues. El espaciamiento. Y ese espaciamiento me va a dar mi número total de vueltas. ¿Cuánto es? 36 vueltas. 36 vueltas voy a necesitar para esta espiral. Ojo, 36 vueltas. Ya lo tengo ya resuelto. ¿Por qué? Porque hace un momento había encontrado lo que nosotros conocemos en geometría la hipotenusa. A, que es llamado en geometría la hipotenusa. Esa longitud, ese valor de A me interesa mucho. Longitud del cincho, ya nos facilita la cosa, pues. Dato, ya lo hemos encontrado, ¿no? Le decía, esa longitud diagonal de esta porción de 10 centímetros es de 69.82 centímetros, cada uno de ellos, ojo. Como tengo 36 vueltas, ya pues viene un dato de cajón, ¿no? 36 vueltas por 69.82 centímetros, voy a obtener, mi resultado va a ser 2.513.52 centímetros. Pero como esto está en centímetros, lo voy a convertir a metros. Lo divido entre 100 centímetros y voy a tener una longitud de 25.14 metros, que voy a necesitar para toda esta espiral. Ojo, ¿te acuerdan de esta medida? Sea la medida que sea, ojo, hacen estos ejercicios y le van a tener el resultado bien hecho. Bien hecho. Entonces, como tengo 25.14, tengo un dato acá que le he puesto. Varía igual 9 metros lineales. O sea, cada varía mide 9 metros. Convencionales, ojo, convencionales. Porque sabemos, porque obras muy especiales se maneja otra. Pero las convencionales, 9 metros. Ya lo tengo, pues. Ya lo tengo, amiguitos. Número de varías. Voy a dividir los 25.14 metros entre los 9 metros. Ya nos queda algo bien sencillo. ¿Qué resultado voy a tener? El número de varías de 2.79. O sea, 3 varías, porque nadie le va a vender, pues, 2 y un pedazo más. Un retazo. No, 3 varías. Ojo, quiero ser claro que no he considerado los traslapes. Acá, si son 3 varías, ya tengo ya un traslape acá y otro traslape por acá. Ojo, voy a tener 2 traslapes en esas 3 varías, 2 traslapes que me van a unir. Entonces, ya voy sumando, de acuerdo a los conocimientos, voy sumando esos 2 traslapes, más la longitud que pueda yo, porque acá he sumado muy poca cantidad en altura de mi losa y de mi traslape que pueda tener. Ojo. Entonces, voy a obtener igual, sea la altura que sea acá, lo divido entre el espaciamiento. Cuando yo obtengo ya la longitud, esto que es interesante de lo que hemos visto, cómo hemos desarrollado para encontrar esa hipotenusa, esa línea A, ese valor de A, entonces ya tengo ya, aplico nada más, de acuerdo a las vueltas, lo multiplico y me va a dar una cantidad de longitudes. Entonces voy a tener 25.14 metros entre 9 metros, 2.79, en este caso, como ejemplo, 3 varías. Número de varías, 3 varías, amiguitos. Entonces, de esta manera nosotros hemos hecho algo en lo cual ya sabemos calcular tanto para el estribo circular con ganchos como para un suncho, o sea, nuestros estribos, ¿no? De las dos formas nos puede venir en un plano, cuando es estribo y cuando es suncho. Interesante, amigos. ¿Por qué me interesa encontrar todo esto? Porque voy a tener ahora que encontrar la plantilla y molde. La plantilla y molde.
Una cosa es plantilla, ojo, y lo otro el molde. De hecho, voy a tener mis herramientas, instrumentos, equipo y materiales para hacer toda esta tareita. Y de hecho, amiguitos, no se olviden usar los CPPs, que es importante, y al menos en este tiempo, con todas estas cosas que estamos viviendo, es importantísimo utilizar los CPPs. Tenemos nuestra wincha, nuestro corrector, nuestro tiralínea, nuestros clavos, nuestro martillo de uña, nuestro banco de trabajo, una tabla de espesor igual 1.5 pulgadas y los tubos de PVC. ¿Por qué he puesto tubos, amiguitos? Porque hay momentos en que en cosas, viviendas, que de acuerdo a lo que vamos a aprender ahora también, más adelante vamos a ver la importancia, que si yo encuentro un diámetro asequible a mi columna circular, puedo utilizar estos elementos, ojo, siempre y cuando tenga un detalle ahí, que lo vamos a ir viendo, porque esto se llena de concreto y se hace unas cositas ahí con gancho y lo puedo fabricar mi espiral ahí, mis unchos, o mis estribos circulares también, que muchos lo hacen, ojo. Confección de la plantilla, ¿me interesa? Sí, vuelvo a lo mismo, es primero para mi estribo. Voy a encontrar mi plantilla, ¿no? Para mi estribo circular. Me interesa también ver mi cuadro de columna, las medidas que ya lo hemos visto, ¿no? Pero para hacerle un recordatorio, es mi columna circular. ¿Qué me interesa acá? Encontrar la circunferencia interior. O sea, habíamos visto que nuestro diámetro, de aplicando los 3 centímetros por cada lado, es 0.19. Pero me dice que debo encontrar la circunferencia interior de mi acero. Entonces, la circunferencia interior es la línea, el círculo menor, de menor diámetro, el interior. Ese me interesa. ¿Por qué? Voy a hacer mi plantilla. Si yo descuento a 0.19, voy a descontar, si hago mi proceso, me dice que tiene estribo de 6 milímetros. En este material didáctico que le hemos preparado, ojo. Ese dato es importante. Entonces, si yo quiero encontrar la circunferencia interior, voy a ver que tiene 19 centímetros. De fuera a fuera. Pero como tengo que descontar 2 veces el diámetro, porque es un diámetro acá y un diámetro en la parte superior, son 2 diámetros de 6 milímetros. ¿Cuánto es eso? 12 milímetros. ¿A cuánto equivale en centímetros? 1.2 centímetros. Si yo descuento al diámetro mayor, ojo, voy a tener 19 centímetros menos 1.2 centímetros, ojo. Entonces voy a tener un diámetro interior de ¿cuánto? De 17.8 centímetros. 17.8. ¿Para qué, amiguitos? Porque voy a confeccionar mi molde. Acá lo he dibujado, tengo que encontrar esta línea roja. Tiene el diámetro de 0.178 metros, o 17.8 centímetros. ¿Qué voy a hacer, amigos? Voy a buscarme una tabla de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, y voy a introducir clavos, voy a clavar los clavos. De cualquier medida, ojo, los clavos, no me interesa. Voy a clavar dentro de mi línea roja. Dentro de mi línea roja. Dentro de mi línea roja. Pero a eso le voy a quitar los remaches, ojo. A esos clavos le voy a quitar los remaches, los voy a cortar con mi cizalla. Voy a cortarlo. Y si yo lo veo de planta, veo mi madera, veo la circunferencia, que lo he puesto por eso para que lo noten, y voy a ver todos los clavos que he introducido, que he clavado. Vean, me forma mi circunferencia. Este es mi molde. Vean, este es mi molde. ¿Para qué? Porque generalmente los estribos para cosas, para una columna, 2 columnas, se preparan estos, ¿para qué? Para doblar los estribos. Y acá se va probando el estribo circular. Este es el molde.
y lo voy probando mi estribo de acuerdo a esta sección circular. Esto me va a indicar cómo voy con mi doblez. Ojo, amiguitos, que en los trabajos hay muchas formas y respeto todas las de ellos. Esta es una de las formas simples, fáciles, para poder hacer un estribo circular. Entonces tengo que preparar mi molde para hacer mis estribos circulares, que más adelante en la segunda parte de este tema lo vamos a ver, cómo vamos a emplear, cómo vamos a emplearlo. Para mis unchos, también vuelvo a recalcar el diámetro que tengo, ¿no?, que necesito, porque me dice a mí que tiene 30 centímetros y el espaciamiento. En este caso, me interesa esto. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar su recubrimiento, este diámetro mayor, 0.22. Como le decía yo, es un estribo de 3/8, le doy 1 centímetro, porque es 9.5 exacto, o sea, sería, entonces yo lo he redondeado 0.20. ¿Por qué? Porque como datos tengo que el diámetro es 30 centímetros, el recubrimiento es 4 centímetros, el estribo es diámetro 3/8 de pulgada, y aquí viene un dato muy importante, amigos. Viene un dato muy importantísimo, la elasticidad. Ahorita vamos a ver de qué se trata la elasticidad, que estimamos, ojo, que estimo, porque influyen varias cosas acá. 7 centímetros aproximadamente. Ahorita lo vamos a ver de qué se trata la elasticidad. Entonces, vamos viendo nuestros moldes. Vamos a encontrar el diámetro menos el R mayúscula, que es el recubrimiento. 30 centímetros menos 8 centímetros es igual a 22 centímetros, que va a tener ese diámetro de mi molde. Encontrando el diámetro del molde, este dato es importantísimo. En este caso, como yo tengo un diámetro para mi suncho de 22 centímetros, le tengo que considerar algo, le tengo que disminuir algo acá. Menos 7 centímetros. Es igual a 15 centímetros el diámetro del molde. O sea, tengo que buscar un elemento o fabricar un elemento que tenga este diámetro. ¿Está claro? Entonces voy a tener que restar esta elasticidad, 7 centímetros aproximado. Voy a tener que tener ese diámetro para tener 15 centímetros del molde. ¿Y a qué nos referimos con eso, amigos? Este es un molde prefabricado, manual, ojo, donde lo pueden hacer con cualquier elemento vertical, fabricarlo de concreto. Gancho arriba, empotrado con su ganchito para que no se salga, y abajo también, donde yo voy a enganchar la varilla. Y esto es para anclarlo en una base. O sea, si tengo acá, vamos a poner 1,5 pulgadas, entonces voy a tener que buscar 1/8 más de ese diámetro para ingresarlo. Lo puedo colocar en el piso. Entonces, ¿qué va a hacer el maestro? Va a tener que girar con un tubo, con un retazo de acero, de fierro, y va a comenzar a girar esto. Va a comenzar a girar, a envolver el acero, ojo, a envolver. Esto se hace verticalmente, se fabrica para hacerlo verticalmente. Pero también tengo otro, que es un elemento también horizontal. Utilizamos sus caballetes, lo anclamos bien, fijo, para que no se salga, porque el acero que envolvemos, de acuerdo al diámetro, esto tiene que estar bien posicionado. Bien fijo, no se tiene por qué mover o salir al momento que nosotros estamos ejerciendo esa fuerza. Estamos envolviendo un acero acá. Entonces también, pero este es horizontal. Este es horizontal. Y los moldes para sunchos, les decía, amigo, lo puedo fabricar. Ya cuando fabrico algo metálico, es porque voy a tener una continuidad de columnas circulares, o sea, voy a tener una serie de columnas, entonces ya no voy a hacer un molde, pues, que se me destruya tan rápido. Tengo que hacer algo
más fijo y que tenga continuidad, que sé que me va a servir para toda esa edificación donde voy a necesitar una cantidad de sunchos para esas columnas circulares que pueda tener esas edificaciones. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a envolver, pero ojo, acá tiene su asa donde voy a envolver. Voy a envolver ese elemento, este acero, y va a ir girando y envolviendo en este molde, que lo ha fabricado de acuerdo al diámetro que le encontró, todo lo que hemos estado viendo. ¿Y a qué me refería yo con la elasticidad, amiguitos? Cuando el elemento quiere recuperar su forma y dimensiones, vean que cuando él lo envuelve suelta, quiere recobrar su forma. O sea, va a tener mayor medida del molde. Por eso yo le decía, de acuerdo al diámetro hay que estimarlo. Como es 3/8, le estimo 7 centímetros, ojo. Que eso va a querer volver ese elemento, ese acero, a su forma original. Esa es la elasticidad. Veo también acá otra herramienta mecánica donde yo voy a envolver el acero. Igualito, lo veo, pero cuando eso termina, ¿qué sucede? Vean cómo se regresa. Cómo quiere recobrar su forma original. Eso es el estimado que uno debe tomar para preparar estos moldes. Y acá le estoy enseñando el porcentaje en caso, porque varía de acuerdo al diámetro de fierro. Para 3/8, 7 centímetros. Eso es, amiguitos. Vean todo lo que hemos aprendido hoy en nuestra sesión virtual de hoy jueves 6 de agosto. Conclusiones. Para habilitar los estribos circulares, se recomienda habilitar en moldes espiral, después cortarlos según el diámetro y la longitud de los ganchos. ¿Qué quiero decir, amiguitos, con esto? Cuando tengo cantidad de estribos, puedo fabricar o habilitar mi molde, ¿no? Prepararlo como si estuviera haciendo sunchos y después lo corto de acuerdo al diámetro y la longitud de los ganchos. O sea, lo corto y después doblo en mi trampa, en el elemento que pueda tener, en la herramienta que tiene, y le hago los 2 ganchos. Ojo, si me pide estribos, cuando es cantidad. Cuando es cantidad. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Cuando son estribos circulares, los ganchos deben colocarse como una columna de sección cuadrada o rectangular. O sea, quiere decir en varias posiciones, no en una sola posición, todos nuestros estribos, todos nuestros ganchos, girando, como en una columna de sección cuadrada o rectangular. Los recubrimientos de las columnas circulares se tienen que respetar según las especificaciones técnicas, lo que le decía yo, al 100%, y cuando se hace el elemento cara a vista, con mucha más razón, porque no se va a enlucir. Debemos respetar el recubrimiento sí o sí, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Considerar el factor elástico cuando construyen los moldes, según el diámetro del fierro, lo que le explicaba. Hay que aplicar ese diámetro para que cuando se suelte, se termine de envolver, ese elemento va a querer recobrar su forma original. Entonces, eso hay que considerarlo para cuando se fabrican los moldes. Y se debe considerar, recalco nuevamente acá, un mínimo de 40 veces el diámetro del fierro para los empalmes de los sunchos, amiguitos. Bien, amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero les haya gustado nuestra sesión virtual, donde hemos aprendido con todo este material didáctico que se lo hacemos de todo corazón para ustedes, en el cual los felicito a todos mis amigos que están presentes por querer aprender, por querer llenarse, como siempre le digo, de conocimientos. Entonces, vamos a continuar. Carlitos. Muy bien, Germán, muchas gracias. Siempre tan, ¿cómo decirlo?, didáctico, empeñoso en que todos nuestros oyentes te puedan entender. Eso amerita mucho el punto profesional que tú tienes y el interés que tienes por enseñar, y eso es algo que siempre se tiene que resaltar. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, gracias. Siempre dando lo mejor para todo este público que cada semana nos sigue con esas ganas
de querer aprender más y qué más prepararle y hacerlo muy didáctico para que todos nuestros amigos lo entiendan y lo aprendan, sobre todo, y lo apliquen, ojo, en sus trabajos, en su vida profesional diaria, ¿no? Así es, Carlito. Claro, porque una cosa, una parte es tener el conocimiento y otra cosa es aplicarlo y saberlo aplicar, ¿no es así? Entonces, ahí es cuando completamos la tarea de enseñar y ver los frutos más adelante. Bueno, Germán, ahora sí, empezamos con la ronda de preguntas. Han habido muchas preguntas, el tema de hoy ha sido bastante interesante. El tema de las estructuras, de los unchos, las columnas circulares. Y vamos con la primera pregunta. El amigo Juan Julio Mariños Juárez nos pregunta, ¿cómo se puede empalmar el suncho tomando en cuenta que el fierro mide 9 metros y no va a alcanzar para una altura requerida en una columna de 3 metros de altura? Bueno, Carlito, como siempre, aprovechando las imágenes que hemos desarrollado para nuestros amigos, y va a estar también colgada en Aceros Arequipa, en su página. Lo pueden, ¿no?, visualizar en cualquier momento, en el YouTube, en el Face, ahí va a estar. Para que refuercen sus conocimientos. Entonces, yo les decía, amigos, que para encontrar esta longitud, sabemos que si hemos desarrollado este ejemplo que hemos mostrado ahora para encontrar las medidas de corte de fierro para el suncho, les estoy enseñando el desarrollo. Entonces, de hecho, en 3.30 que tenemos de altura para este ejemplo que les he mostrado hoy día, de hecho una varilla no va a alcanzar. En nuestro desarrollo de nuestros ejercicios hemos visto que si aplicamos todo lo que hemos aprendido hoy día, y ahí lo vuelvo a repetir acá en esta imagen, hemos encontrado, amiguitos, el amigo Julio, por favor, si revisamos, sé que lo vas a hacer detenidamente quizás por el tiempo y la premura del tiempo, revísalo calmadamente y vas a ver que acá te explico yo todo el desarrollo y lo que habíamos encontrado, esa medida que es importantísima, de esa diagonal en el rectángulo. Dice acá, cuando hemos encontrado todo eso, habíamos encontrado que teníamos 25.14 metros la longitud del suncho. Pero ojo, esa es la teoría, pues. Ahí nomás tengo 25.14 metros. Pero si yo quiero encontrar el número de varillas, amigo Julio, como yo encontré que tiene 25.14 metros, ¿ve? ¿Y una varilla cuánto tiene? Acá vuelvo a recalcar, amiguitos, tiene de longitud 9 metros, nada más, 9 metros de longitud. Entonces es fácil, divido, ¿no? La longitud del suncho, que lo he encontrado teóricamente, entre los 9 metros, pues. Y me va a dar como resultado que es 2.79 metros. Ojo, varillas, por eso acá, número de varillas, amiguitos. Pero no le van a vender pues 2 varillas más un pedazo, ¿no? Un retazo, ¿eh? Lo redondeo a 3 varillas. O sea, para este ejemplo didáctico, yo voy a necesitar 3 varillas. Pero ojo, influye mucho el espaciamiento. En este caso tengo yo, como es algo didáctico, lo hemos preparado para que nos dé algo exacto. Pero pueden tener cualquier medida, puede ser 15, puede ser 7 centímetros, 7.5, ojo. Lo divido por ese espaciamiento. Entonces voy a tener, si hago las operaciones, siempre voy a tener como un buen resultado aplicando todo esto. Todo lo que hemos aprendido, les sugiero, mis amigos, como les decía, todo lo que estamos en el mundo de la construcción, todos debemos tener conocimiento de nuestras matemáticas, o sea, nuestras ciencias más básicas, amiguitos, más básicas. Y lo vamos, sé que estoy repasándolo porque seguro no estamos todos los días en esto, entonces van a recordarse y van a aplicar y lo van a entender y lo van a recordar para toda su vida. Ojo, para toda su vida. Entonces,
Acá tenemos desarrollado, y como vuelvo a repetir, ustedes lo van a ver, porque lo colgamos en un momento nada más. Y acá lo tenemos, amigo Julio, en esta operación que es importante. Sabemos que en esta altura van a entrar 3 varillas mínimas. Así que, Carlito. Muy bien, Germancito. Preguntas desde Bolivia. Saludos para nuestro amigo William Morales y también para el amigo Pedro Zulca, quien nos dice: muy buenas noches, te escribo desde Sucre, Bolivia. Y la pregunta sería: de la columna circular, el suncho, ¿se puede soldar en el empalme o pierde su resistencia? No, amiguito Zulca, un saludo, felicitaciones, hoy un abrazo especial para ustedes desde nuestro Perú. Nuestros fierros convencionales no se sueldan, porque pierden sus propiedades mecánicas. No se debe soldar. Todo el empalme que hacemos en el suncho es traslapado, ojo, es traslapado. Por eso le decía yo que para el traslape mínimo que debemos considerar para los sunchos es 40 veces su diámetro. No se debe soldar. Bien, Carlitos. Y ahondando un poquito más en esa pregunta, Germán, como tú bien has dicho, el fierro convencional, el que venden los distribuidores, es un acero que no se recomienda soldar porque no está diseñado para eso. Pero en las obras, de repente, nuestro amigo Zulca lo ha visto en una gran obra, ha visto de repente los pilotos que son justamente con los sunchos, y ha visto que lo sueldan. Pero cuando vean ese pequeño detalle, acérquense un poquito si es posible y van a ver que la barra corrugada tiene una identificación particular, tiene una W. Cuando veamos que tiene una W, significa que es una barra corrugada soldable, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese detalle con el tema de la soldadura. A ver, una siguiente pregunta, el amigo Jacinto, el amigo Froilan Pariche. ¿La columna se refuerza en los nudos, entiendo yo, porque la distribución de suncho es uniforme o a lo largo de la columna? A ver, dice el amigo Froilán. Froilán, así es. La columna, me dice, se refuerza en los nudos, ¿no? Porque la distribución de suncho es uniforme a lo largo de la columna. Se refuercen los nodos. Bueno, nudos, entiendo yo, ¿no? Debe ser en los encuentros columna-vigas. El suncho va a tener que pasar, ojo, ¿no? Va a tener que... es que lo que pasa, Carlito, de repente se refiere a los confinamientos que tenemos el 1 a 5, 5 a 10, ¿no? En las zonas donde más trabajan las columnas, pero en los circulares no existe eso, tiene una sola dimensión. El espaciamiento es uno solo. Ahí no se puede colocar en los sunchos 1 a 5, 5 a 10, no. Es uniforme, todas, si nos dicen, como en nuestro caso que hemos tomado como ejemplo, a 10, todo es a 10 centímetros. No podemos hacer confinamientos, así como en los estribos circulares con gancho, por ejemplo, que hemos visto, que sí, ahí sí nos va a mandar el profesional el espaciamiento como una columna de sección cuadrada o rectangular, ¿no? El confinamiento es uno solo. En las zonas donde... ¿Por qué? Porque de hecho, pues un suncho no tiene empalmes, y siempre les recalco que los estribos sí tienen empalme. ¿Cuáles son los empalmes? Los ganchos. Entonces voy a tener una cantidad de empalmes, ¿no? Por los ganchos, pero en el suncho no. En el suncho, y se los he dicho, voy a tener 2 puntos de empalme nada más. Ojo, es un solo elemento, va a tener una continuidad. Entonces no hay gancho, entonces no necesita hacer un confinamiento, y no lo van a ver nunca tampoco. Es uno solo, una sola medida. Así es, Carlitos. Una de las preguntas que estuve viendo en el Facebook era sobre si el espaciamiento siempre debía ser cada 10 centímetros, ¿no? Y ahora la explicación es bastante clara la que estás dando, y lo que he entendido, y me corrige si es que he entendido mal, es que eso lo va a determinar justamente el ingeniero calculista cuando Así es, así es.
la Así altura entre vuelta y vuelta, que va a ser Así es. uniforme Ese es el a lo largo de la espaciamiento, columna. ¿no? Ese es a cada cuánto voy a colocar lo que veíamos en el momento. Eso es, nos lo va a decir nuestros planos, porque nosotros hemos visto en todo que es el plano el que nos va a decir a cada cuánto voy a colocar yo mis unchos, ¿no? Esto, perdón, es para la columna. Entonces voy a ver en el cuadro de columnas de lo que es, perdón, acá lo veíamos en nuestra lectura de planos, está en este lado. Acá está. 3/8, eso es lo que le decía hace un momento, diámetro de 3/8 de pulgada a cada 0.10. Entonces es una sola medida, ojo, es una sola medida. Pero esto, ¿quién nos va a decir el plano, no? El profesional nos va a indicar, por eso le decía, puede ser 7 centímetros, 10, 15 centímetros, pero eso está de acuerdo a su diseño que hace el profesional, o sea, el ingeniero calculista, ¿no? Que nos va a decir a cada cuánto va a ser el espaciamiento de ese suncho, amigo Carlitos. ¿Ya? Muy bien, Así Germán. Así es. Acá el amigo Luis Alberto Carrasco Vergaray pregunta, ¿podría decir cuáles son las ventajas en utilizar estribos tipo espiral y con suncho y con el estribo convencional? Creo que volvemos a repetir lo anterior porque les he dicho, de hecho, un estribo con ganchos, cada gancho que ustedes hagan a los estribos es un empalme. Se hace un traslape ahí. Pero si yo utilizo sunchos, no lo voy a tener. Ya va a tener una línea continua, casi, prácticamente continua, hasta donde llegue su altura. En pocas palabras, si yo pusiera mi estructura, pusiera todos sunchos. Pero saben ustedes que no es así, ¿no? No es así. Entonces, si yo, vuelvo a repetir, pudiera poner a todos mis elementos estructurales un suncho, trabaja mejor. Tiene mayor ventaja que los estribos, comunes y corrientes, lo que conocemos nosotros. Así, Carlitos. Con eso respondemos también justamente porque por ahí van las preguntas del amigo Ricardo Rodríguez y Harrison Domínguez, que era ¿cuál sería más recomendable, el suncho o el estribo? Tú nos estás diciendo que el suncho sería lo más recomendable. Lo mismo Así es, Carlito. Discúlpame, porque las preguntas van en relación, y la pregunta del amigo Harrison Domínguez también era, ¿qué diferencia hay entre una columna con suncho y una columna con estribos? Y lo acabas de decir, la columna con sunchos es mucho mejor que una columna con estribos. Va a trabajar mejor, de hecho, va a trabajar mejor. Y creo yo que de repente va a haber menos merma de material o menos tema del doblez, porque sería un solo esfuerzo en realizar el suncho, ¿no es así? Sí, por ahí también. Lo que tiene bueno, en edificaciones, lo que tiene la columna circular, ¿no? Estamos en base a diseños de estructuras muy regulares, en este caso figuras cuadradas o rectángulos, ¿no? Si yo pudiera hacer todas mis columnas circulares, sería grandioso, como vuelvo a repetir, pero no se puede hacer. Se pone más por arquitectura, más por diseño, ¿no? En una vivienda, ¿no? Es por estética, ¿no? Se ve una columna circular, pues tiene sus ventajas en arquitectura, ¿no? Pero estructuralmente no se puede hacer, pues, nuestra columna por los diseños, ¿no? Que son más lineales, ¿no? Más lineales son. Así es, Carlitos. Acá el amigo Charlie ya ha colocado, ya ha puesto la pregunta, para preparar la plantilla de los estribos circulares con gancho, ¿dónde se colocan los clavos? Los clavos, cuando nosotros hemos hablado por acá está. Acá está. Esto es planta. Le decía yo que tenía que encontrar este diámetro marcado con rojo, esta circunferencia que dice 0.178.
Entonces voy a tener que clavar en todo este borde mis clavos. Pero también les he dicho que le tengo que sacar los remaches, porque me va a estorbar cuando voy a hacer mi trabajo, mi tarea de doblar ese estribo. ¿Por qué? Le decía yo, en esta circunferencia roja, la cual tiene 17.8 centímetros de diámetro o 8.9 centímetros de radio, tengo que clavar dentro de mi línea roja. Pues le dije las medidas de separación de esos clavos, pues es entre 2 a 3.5 de acuerdo al diámetro de fierro, de acuerdo al diámetro de la circunferencia. Yo recomiendo 2.5, una pulgada de separación entre estos clavitos. Me asegura mejor la formación, el dibujo de mi estribo. La forma de mi estribo circular me asegura mejor. No voy a doblar, ojo acá, que quede claro, este es un molde. No voy a doblar acá. En nuestra segunda parte, que es la próxima semana, les voy a enseñar cómo se hacen los trabajos. Entonces, acá es solamente el molde. No voy a doblar acá, ojo, ni un estribo. Ya les voy a enseñar cómo se hace eso la próxima semana. Así que, Carlitos. Muy bien, Germancito. Penúltima pregunta, te comento. Penúltima pregunta. El amigo Lion pregunta, para habilitar el molde para los unchos, ¿qué se debe tener en cuenta? Le decía yo, los moldes, ojo, pueden ser de tubos, si está de acuerdo a la sección, un tubo de PVC, ¿no? Pesado, que sea, ¿no? Generalmente lo de desagüe, que tienen mayor diámetro, se vacía concreto, se pone sus ganchos, como la imagen que yo les mostraba en esta parte de acá. En esta partecita, les decía, yo fabricaba, ponía mis ganchos, ¿no? Y para girar, para girar, este es un elemento vertical, y acá aseguraba mi fierrito un extremo, este es horizontal. Esto es porque voy a tener una base en el piso, en el suelo, un octavo más a este diámetro, y ahí voy a girar acá voy a hacer palanca, voy a comenzar a girar, y voy a comenzar a envolver. Pero ¿cuál es lo que le decía yo que hay que tener en cuenta? Le decía yo que cuando yo voy a doblar, ¿qué va a pasar? Ahí quizás lo veo menos, pero acá tengo que considerar cuando el fierro va a sufrir elasticidad. El elemento quiere recuperar su forma y dimensiones. Este porcentaje se lo estoy estimando, ojo, estimando aproximadamente en 7 centímetros para el diámetro de 3 octavos. Quiere decir, y lo hemos desarrollado, ojo, cuánto va a ser la medida para un estribo de 30 centímetros, ¿no? Y acá lo tengo, confección de la plantilla y molde, o sea, el molde. He encontrado que el diámetro es 22 centímetros, porque mi sección es mi diámetro es de 30 centímetros en concreto, pero aplicando el recubrimiento quedaba 22 centímetros. Pero, ¿qué le digo yo? Que tengo que considerar esta elasticidad. O sea, cuando yo envuelvo mi acero en ese molde, cuando yo suelto, y hay que tener mucho cuidado porque ha pasado este accidente, regresa con una fuerza el acero que chicotea y puede dañar, producir un accidente. Entonces hay que saber también en ese momento, cuando ya se llega a la parte final, se remata con un tubo o una chalaca o una grifa y soltarlo despacio. Pero ¿qué tengo que considerar? Le decía que para 3 octavos considero cuando se regresa a 7 centímetros aproximadamente. Por eso le decía acá que a mi diámetro mayor de 22 centímetros, le tengo que descontar 7 centímetros. O sea, mi molde para hacer este estribo de este diámetro de 22 centímetros tiene que ser de 15 centímetros. El molde, ojo. El molde, ¿no? El molde. Entonces, si yo voy a fabricar, entonces esto de acá, este diámetro, tendría 15 centímetros, amiguito. Así es, Carlitos. Acá nos pregunta el amigo, ya la última pregunta, el amigo John Salazar. En el traslape del suncho en el piso superior, ¿debe ser en el tercio central de preferencia o puede traslapar en cualquier punto? ¿Y con qué porcentaje castigo el acero o simplemente trabajo con 40 veces su diámetro?
Sí, castigar es una palabra técnica que utilizan los profesionales para dar el traslape para un elemento, en este caso nuestro acero, ¿no? Nosotros cuando estoy hablando de una vivienda, ojo, en este caso una vivienda, y en nuestros webinars anteriores veíamos que en las grandes obras, cuando se utilizan los dispositivos, ojo, los dispositivos, es tanta resistencia que tiene ese elemento, ese dispositivo, que lo podíamos hacer en cualquier lugar, ojo. Y en las grandes obras se ve eso. Que ese dispositivo lo puedes utilizar en cualquier lugar. Pero si hacemos algo convencional, como lo que estamos tratando ahora, ojo, porque acá no se utilizan conectores, sería formidable, ¿no? Que se utilicen conectores mecánicos, sería formidable. Y sabemos que si lo vamos a hacer, porque estamos hablando de una vivienda, y vamos a construir, he dicho desde un inicio del primer nivel, se voy a dejar mis mechas común y corriente, ¿no? Que, ojo, no es la zona de empalme técnicamente. Pero hacemos ese, saliendo de nuestra losa, dejamos las mechitas, que tú la conoces también, Carlitos, de una vivienda, nuestro primer nivel, y dejamos las mechas. Y el castigar quiere decir que le vamos a dar el traslape respectivo, ¿no? Pero vamos a aumentar, ojo, vamos a castigarlo más duro todavía. Porque como no es zona de empalme en una vivienda, saliendo del techo, no es una zona que se hace por costumbre en esa zona, especialmente en las viviendas, cuando acorto y dejo que para después construir, le doy el 70% más del empalme o el traslape, la longitud del traslape que me están especificando. O sea, tengo que aumentar un 70%. Entonces, para el chuncho va a ser lo mismo, lo voy a tener que considerar. O sea, cuando yo haga el traslape, cuando ya voy a continuar, porque va a quedar el espiral en esa parte, le voy a dar, si es 40 veces su diámetro, entonces le aplico pues un 70%. Le decía que era 40 centímetros. O sea, 30 centímetros más, 70 centímetros. Ojo. Entonces voy a darle mayor cantidad de empalme, ¿no? Porque en esa zona no se hacen los traslapes. Así es, Carlitos. Muy bien, Germán. Excelente tema hoy día. Procesos constructivos para estructuras especiales, columna circular, primera parte. No me imagino lo que va a ser el próximo jueves 13 a las 7 de la noche. La segunda parte, me imagino. Dios mío. Muchísimas gracias, Germán. Por favor, algunas pequeñas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos siguen día a día. He visto que nos han saludado desde Arequipa, desde Trujillo, desde Piura, desde Ancash, desde Junín, desde Cajamarca, desde muchas partes del Perú, y también nuestros amigos bolivianos que hoy día están de aniversario, un día más de sus fiestas patrias. Nuevamente mis felicitaciones, Carlito, para nuestros hermanos bolivianos. Que la pasen bonito, en compañía de todas sus familias, y cuídense bastante también por allá, porque por todo lado está fuerte esta pandemia. Así es, Germancito. Como tú comprenderás, y yo también, estamos pedidos por ahí, no sé, hay que tener mucho cuidado, Germán. Un fuerte abrazo a ti y saludos a la familia. De igual manera, Carlitos, cuídate bastante, un abrazo para todos. Hasta la próxima, que es un tema muy interesante, donde vamos a aprender a utilizar todas esas cosas, y hay otras herramientas para muchas inquietudes de los participantes. ¿Cómo voy a hacerlo? Porque acá faltan muchas cosas, ojo, para la confección de nuestra armadura circular especialmente, porque vamos a hablar de las estructuras y vamos a tocar temas del encofrado, ¿no? Bien, Carlitos, gracias. Gracias a ti, Germán. Estimados amigos, les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Acuérdense que los videos de estas capacitaciones van a estar colgados en el Facebook de Aceros Arequipa y en el canal de YouTube de Aceros Arequipa. Finalmente, les estaremos dejando en los comentarios de la transmisión del Facebook 2 links. El primer link es sobre una encuesta sobre la calificación de la charla. Así,
Eso nos ayuda siempre a seguir mejorando. Y el segundo link es un breve cuestionario sobre la charla y así poder recibir su certificado. Recuerden que son solamente 5 preguntitas. Algunas de ellas las hemos resuelto ahí con Germán, las hemos filtrado por ahí, pero espero que hayan estado atentos. Ojo, este link va a estar disponible durante una sola hora, muchachos. Para lo cual les voy a pedir un gran favor. Coloquen bien su correo electrónico para que les pueda llegar en el lapso de una semana su certificado virtual, ¿sí? Nombres y apellidos de forma correcta. Por favor, no como mi amigo Milward desde Arequipa que me escribió: Carlitos, no me ha llegado mi certificado. Mi amigo Milward tiene cinco correos electrónicos. Le digo, ¿cuál es tu correo electrónico? Me detalló y había un error con el correo electrónico que había detallado. Por favor, escriban bien su correo electrónico, ¿sí? Ojo, 5 preguntitas, el link va a estar disponible durante una sola hora, nada más. Recuerden llenar de forma correcta sus nombres y apellidos y correo electrónico y así poder recibir su certificado. Avisos, muchachos, el próximo jueves 13 de agosto a las 7 de la noche, a través del Facebook de Aceros Arequipa, no hay ningún link. 7 en punto de la noche, los jueves a las 7 de la noche, empezamos nuestro webinar con distintas capacitaciones. El próximo jueves, 13 de agosto a las 7 de la noche, el tema va a ser proceso constructivo para estructuras especiales, columna circular, segunda parte. Ya Germancito ya nos amenazó que va a sacar cómo es que se desarrollan estos sunchos, estos estribos circulares, paso a paso y cómo es que se arma la columna. ¿Correcto? No se olviden, próximo jueves a las 7 de la noche. Pasen la voz, por favor. 7 de la noche en el Facebook de Aceros Arequipa. Los esperamos hasta una próxima capacitación online. A nombre de Aceros Arequipa, muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor, que nos queremos volver a ver. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes.